Muchas gracias por su presencia en este lugar. Voy a rogar a ustedes, por favor, que tomen sus asientos para dar inicio esta mañana a la presentación de este informe por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Iniciamos esta presentación luego de saludarles cordialmente, dándole la bienvenida a la mesa principal también y saludarles. Esta está integrada por el señor Igor Garafulik, quien es coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras. También en la mesa principal se encuentra la señora María Soledad Paso, representante del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos en Honduras, y asimismo la representante adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Silvia Lavagnoli. Tengo el honor en este momento de cederle la palabra al señor Igor Garafulik, quien es responsable de darle la bienvenida a todas y a todos ustedes esta mañana. Muchas gracias. Muy buenos días y muy bienvenidos. Quiero iniciar mis palabras como corresponde presentándome. Yo llevo un mes ya en Honduras. Mi nombre es Igor Garafulik, estoy trabajando con Naciones Unidas y al mirar las caras que hoy están esta mañana, me da mucha alegría saber y reconocer esas caras y que ya he podido tener el gusto y el honor de conversar y trabajar con muchos de ustedes durante este mes. Quiero formalmente saludar a la señora ministra Carla Cuevas. Muchas gracias por acompañarnos. A los distinguidos miembros del cuerpo diplomático, Brian, Guillermo, Genoveva, Tomás, Virginia. Quiero al mismo tiempo decir que hoy presiden nuestra mesa María Soledad Paso, Silvia Lavagnoli, ambas funcionarias de alto rango dentro de nuestro sistema de Naciones Unidas. Y decirles que el 4 de mayo del 2015, el Estado de Honduras firmó el acuerdo oficial para establecer una oficina del Alto Comisionado en el país, en consonancia con las peticiones de la sociedad civil y con el fin de apoyar al país en la protección de los derechos humanos y la dignidad de los hondureños. El establecimiento efectivo de dicha oficina se produjo a finales de marzo del 2016, teniendo lugar su apertura oficial el 23 de noviembre. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras tiene como mandato promover el pleno goce efectivo de los derechos humanos, acompañando al Estado en el cumplimiento de sus compromisos internacionales y trabajando muy de cerca con todos los actores clave, incluyendo la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, empresas y particulares. Al mismo tiempo, la oficina observa e informa sobre la situación de los derechos humanos, a fin de asesorar a las autoridades hondureñas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas que contribuyan a la promoción y protección de los derechos humanos en el país, rigiéndose por los principios de imparcialidad, independencia y objetividad. El informe que va a ser presentado aquí esta mañana forma parte del trabajo que OACNUD viene haciendo desde su apertura. Un trabajo que, como todas aquellas agencias del sistema de Naciones Unidas, se realiza con objetividad y con profesionalismo, promoviéndose los valores y derechos fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No quiero alargarme más en mi intervención, les doy la bienvenida a esta presentación y le doy la palabra a mi colega y amiga y representante de la Oficina del Alto Comisionado, María Soledad Paso. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos y a todas aquí presentes. En primer lugar, esto no figuraba dentro del guión, pero es una aclaración que tenemos que hacer. Lamentando la filtración de una versión de este informe que vamos a presentar hoy.
El procedimiento usual es informar una versión al gobierno. El gobierno tiene 5 días hábiles para realizar comentarios. El gobierno nos remitió sus comentarios el lunes pasado y la oficina ha tomado en cuenta estos comentarios para realizar la última versión del informe, que es la que van a recibir hoy y que es la que voy a presentar hoy. Lamentamos que este medio de prensa tampoco se haya comunicado con nosotros para realmente verificar cuál era la versión que estaban publicando. De cualquier manera, aclaraciones hechas, procedo con la presentación. Como representante de país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, el señor Zeid Ra'ad al-Hussein, me honro esta mañana en saludarles y a la vez agradecerles su presencia. Saludo a funcionarias, creo que habrá algún funcionario hombre, pero veo las funcionarias nomás, del actual gobierno aquí presentes esta mañana. Asimismo, saludo a las representaciones diplomáticas en el país que hoy nos acompañan y a aquellos que han venido también de otros países a acompañarnos. Les digo gracias por el apoyo que nos han venido dando. Saludo con la misma consideración y agrado a la sociedad civil aquí presente y a los amigos y amigas de la prensa nacional e internacional que juegan un papel sumamente importante en la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos en el país. El señor Zeid Ra'ad al-Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recientemente presentó su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza. En su exposición, el Alto Comisionado expresó su preocupación por Honduras, y cito sus palabras textuales: "Me alarma el aumento de las amenazas e intimidaciones contra defensores de los derechos humanos, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, activistas sociales y políticos en Honduras". Asimismo, anunció la presentación de este informe temático, el cual lleva por nombre Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apoya el compromiso de los Estados frente a los ideales universales de la dignidad y el valor de la persona y el respeto efectivo de derechos y libertades en igualdad para todas y todos. Como parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y con sede principal en Ginebra, la Oficina dirige los esfuerzos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. El 4 de mayo de 2015, el Estado de Honduras firmó el acuerdo oficial para establecer una oficina del Alto Comisionado en el país, ante el reconocimiento del gobierno de los graves problemas en materia de derechos humanos que Honduras ha venido enfrentando y en consonancia con las peticiones de la sociedad civil. Todo con el objetivo de apoyar al país en mejorar la protección y promoción de los derechos humanos y la dignidad de los hondureños y hondureñas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras tiene como mandato promover el pleno goce efectivo de los derechos humanos, acompañando al Estado en el cumplimiento de sus compromisos internacionales y trabajando muy de cerca con todos los actores clave, incluyendo la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, empresas y particulares. Esta oficina observa e informa sobre la situación de los derechos humanos a fin de asesorar a las autoridades hondureñas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas que contribuyan a la promoción y protección de los derechos humanos en el país, rigiéndose por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia. Dentro de este marco, la OACNUD en Honduras enfoca su trabajo en los siguientes ejes prioritarios: ampliar el espacio democrático y promover el diálogo nacional, integrar los derechos humanos en el desarrollo y el ámbito económico, fortalecer la lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho, y alertar de manera temprana y proteger los derechos humanos en situaciones de conflicto, violencia e inseguridad. Por lo anterior y en cumplimiento de nuestro mandato en Honduras, presentamos hoy este informe que recoge lo acontecido después de las elecciones generales de noviembre de 2017 hasta el 27 de enero de 2018.
Aprovecho este momento para agradecer al equipo de País de las Naciones Unidas en Honduras, muy en particular al señor coordinador residente, a Margarita Martín, por estar aquí presentes. Y en especial quiero agradecer al dedicado equipo de colegas de la Oficina del Alto Comisionado que hicieron posible la elaboración de este informe con su compromiso y su diligencia. Sobre la metodología del informe. Para la elaboración del presente informe, la Oficina ha realizado un amplio trabajo de recepción, documentación y seguimiento a situaciones y casos sucedidos durante el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2017 y el 27 de enero de 2018. Para su elaboración, la Oficina ha sostenido contacto con autoridades policiales, militares e investigativas, organizaciones de derechos humanos, víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, testigos, periodistas y comunicadores sociales, tanto en Tegucigalpa como en 7 departamentos del país visitados durante el periodo. En el marco del mandato de la Oficina, el presente informe tiene como objetivos documentar y analizar conductas de agentes del Estado que puedan representar patrones contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos, identificar las causas de estas conductas y patrones, y formular recomendaciones para la adopción de medidas que mejoren la situación de derechos humanos en el país, en particular a la luz del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y la prevención de tales violaciones. Respecto a las situaciones y casos presentados en el presente informe, quisiera advertir que los mismos no pretenden representar un catálogo exhaustivo de las violaciones de derechos humanos durante el periodo de observación, sino contribuir a identificar, analizar y ejemplificar posibles patrones de conducta contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos por parte de agentes del Estado. El proceso de documentación desarrollado responde a la metodología propia de la Oficina aplicable a la elaboración de informes tales como el presente, que ha sido previamente utilizada en la redacción de informes en países como Sudán, en la situación de Darfur, Venezuela, Timor y Guinea, entre muchos otros. Dicha metodología establece criterios objetivos e imparciales para el trabajo de documentación que realiza la Oficina, que incluyen la consulta con fuentes oficiales, víctimas, organizaciones sociales y de sociedad civil, fuentes independientes y la necesidad como principio general de confirmar las denuncias con otras 2 fuentes confiables e independientes, lo que se conoce comúnmente como triangulación de fuentes. Es importante destacar que, de acuerdo a su metodología, la Oficina formula sus afirmaciones sobre situaciones y casos concretos a partir de una creencia razonable, dado que la Oficina no determina la existencia de responsabilidades criminales. Sus afirmaciones al respecto de casos y situaciones concretas no se pueden equiparar a los estándares propios de la jurisdicción penal que exigen la convicción más allá de la duda razonable. Finalmente, en cuanto a la metodología, la Oficina desea destacar que el presente informe no representa un cuestionamiento para otras investigaciones o procesos de investigación sobre los hechos que responden a marcos temporales y metodologías propias que no necesariamente tienen que coincidir con la nuestra. La Oficina desea en este sentido reconocer el trabajo de las organizaciones nacionales de derechos humanos que le ha permitido conocer y dar seguimiento a otros casos y situaciones no necesariamente recogidas en el presente informe, en particular relacionadas con el derecho a la vida y la integridad personal. Aunque por el momento, de acuerdo a su metodología, la Oficina no puede pronunciarse sobre los mismos, la Oficina continuará la documentación y seguimiento en el marco de su mandato. En tal sentido, los datos del presente informe podrán ser ampliados y procesados en un momento posterior. Sobre el contenido del informe. Este informe, titulado Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras, será entregado a ustedes al finalizar este evento, justo en la puerta de entrada. Ahora lo que voy a hacer es referirme a los puntos más notorios. El mismo comprende el periodo del 27 de noviembre de 2017 a 27 de enero de 2018. El análisis realizado por la Oficina de los hechos acontecidos durante este periodo revela que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos.
Sobre la base de su observación, lo ACNUD considera que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muertes y heridas de manifestantes y transeúntes. Al momento de la finalización de este informe, el 27 de enero, la OACNUD registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de su observación, la OACNUD considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas 2 mujeres y 2 niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego. En su conjunto, las muertes y lesiones descriptas implicarían una actuación de las fuerzas de seguridad contraria a los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad. La OACNUD observó que los decretos que declararon el estado de emergencia, el inicial, como todos recuerdan, fue declarado en la noche del 1 de diciembre para garantizar la seguridad de la población, mantener el orden público y el Estado de Derecho, y que fue invocando la magnitud de la violencia y el vandalismo que se habían producido en diversas partes del país, presentaban una serie de deficiencias desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales aplicables. La normativa internacional exige situaciones de emergencia pública que pongan en peligro la vida de la nación. El artículo 187 de la Constitución de Honduras permite declarar el estado de emergencia en caso de invasión del territorio nacional, alteración grave de la paz, epidemia u otra calamidad. A pesar de algunos incidentes de violencia, saqueo y daños materiales, el país no parecía enfrentarse a estas condiciones. Los decretos permitían la aplicación arbitraria del toque de queda al disponer podrá aplicarse en todo o en parte del territorio nacional, vulnerando el principio de legalidad que exige normas claras, estrictas y precisas. El decreto ordenó el establecimiento de un registro de detención en cada retén, posta o recinto policial y militar del país, así implícitamente autorizando la detención incluso en instalaciones militares. Además, ordenó la remoción de todos los manifestantes, incluidos los manifestantes pacíficos, de todos los bienes privados o públicos, incluidas las carreteras, calles y puentes ocupados por los manifestantes, afectando el derecho a la libertad de reunión pacífica. En este sentido, los decretos no definieron claramente los derechos afectados por el estado de excepción, ya que el artículo 1 de ambos solo se refería a la restricción de la libertad de circulación, mientras que en realidad se afectaron otros derechos, como la libertad y seguridad de las personas y la libertad de reunión. En este contexto, se produjeron detenciones masivas y que al menos 1.351 personas habían sido detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre por violar el toque de queda. La OACNUD considera que los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción en lo referente a la detención de personas, incluso a quienes se considerasen sospechosas de algún modo de causar daños a bienes o personas o cometer delitos, fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación, resultando en arrestos masivos e indiscriminados y tuvieron el efecto de desalentar la participación en las protestas, según este informe. Los toques de queda, junto a la abrumadora presencia de las fuerzas de seguridad en los disturbios, o con el equipo completo de combate y el uso desproporcionado de la fuerza desde las primeras etapas de las protestas, contribuyeron a generar un clima de intimidación que limitó las posibilidades de ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. La OACNUD recibió numerosas denuncias creíbles de malos tratos en el momento de detención o durante la detención, que incluían insultos y amenazas, así como palizas con toletes, bastones, armas de fuego y patadas. Algunas víctimas denunciaron haber sido golpeadas durante los interrogatorios con el fin de obligarlas a confesar. También recibió denuncias de allanamientos ilegales de viviendas llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad.
La labor de los defensores de derechos humanos se vio seriamente obstaculizada por la declaración del estado de emergencia y el toque de queda, que les impidió atender debidamente la situación y prestar asistencia a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La oficina observó el aumento de las amenazas e intimidaciones contra periodistas, colaboradores de los medios de comunicación y activistas sociales y políticos, y un preocupante resurgimiento de campañas de desprestigio y estigmatización contra defensores de derechos humanos. La ACNUD observa con preocupación la muerte violenta de al menos 6 activistas en regiones donde los defensores de los derechos humanos y activistas de la Alianza de Oposición habían denunciado una ola de amenazas y hostigamiento tras su participación en las protestas, en particular a partir de mediados de diciembre. Dirigentes sociales comunicaron a la ACNUD que estas muertes sembraron el pánico entre sectores de la población que temían represalias por participar en las protestas. La oficina observa con preocupación que hasta la fecha ninguna de estas muertes ha sido esclarecida. La oficina recabó amplia información sobre los múltiples obstáculos experimentados por las víctimas de violaciones de derechos humanos, en general y en relación con el periodo electoral, para acceder al sistema de justicia, la falta de información disponible sobre la situación de los casos y la ausencia de reconocimiento de su condición de víctimas de violaciones de derechos humanos. Es motivo de preocupación de la oficina el hecho que, de acuerdo a la información que manejamos, al 27 de enero de 2018, no se han presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación a las muertes y lesiones ocurridas durante la dispersión de las protestas o de las operaciones posteriores. Recomendaciones. A la luz de estas observaciones, la oficina ha dirigido a diferentes poderes y órganos del Estado y otros actores nacionales un amplio conjunto de recomendaciones, reiterando también las que figuran en el informe de la ACNUD publicado en el 2010 sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y en su informe anual de 2016 al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. En forma genérica, las recomendaciones formuladas se orientan a promover la adopción por parte de las autoridades acciones efectivas para asegurar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Promover reformas institucionales y legales que prevengan la repetición de los hechos. Fortalecer las capacidades del sistema de justicia para la investigación de las violaciones a los derechos humanos y sanción de los responsables. En forma específica quisiera destacar alguna de ellas que considero de particular trascendencia para la superación de la crisis que enfrentó el país. Al Gobierno. Entablar un diálogo nacional participativo con apoyo internacional sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación. Velar porque la promoción de la verdad, justicia, compensación y garantías de no repetición y reparación en relación con las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto electoral ocupen un lugar central. Garantizar el libre y seguro ejercicio del derecho de reunión pacífica, incluso reformando los protocolos existentes sobre el manejo de las asambleas y el control de multitudes. A la Secretaría de Seguridad y Defensa y a Fusina, adoptar medidas concretas para restringir el uso de la Policía Militar del Orden Público y las Fuerzas Armadas en las funciones de aplicación de la ley. Iniciar sin demora los procedimientos para determinar la responsabilidad a nivel operacional y de mando del uso de la fuerza en relación con las protestas y los malos tratos durante el arresto y la detención. A la Secretaría de Derechos Humanos, fortalecer el mecanismo nacional para la protección de los defensores de los derechos humanos, periodistas, personal de los medios de comunicación y funcionarios judiciales, incluso mediante el despliegue rápido de equipos o el establecimiento de oficinas regionales. Al Congreso Nacional, reformar la ley de la Policía Militar del Orden Público para aclarar el rol y las responsabilidades de esta entidad en la seguridad pública, revisar y restringir las circunstancias de su participación en el trabajo de la Policía Civil. Al Ministerio Público y al Poder Judicial, llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos, dando prioridad a las muertes y lesiones ocurridas en el contexto de las elecciones
incluso durante las protestas, así como a los casos de malos tratos durante las detenciones, llevar ante la justicia a todos los presuntos perpetradores. La oficina confía en que las recomendaciones formuladas contribuirán a la mejora de la situación de derechos humanos en el país. En el marco de su mandato, la oficina dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe y ofrece toda su colaboración, asesoría y asistencia técnica al Estado de Honduras para la implementación de las mismas. Muchas gracias por su atención. Bien. Gracias. Y luego de la presentación de este informe pasamos al espacio de preguntas y respuestas para la prensa que hoy nos acompaña, tal como lo dijimos en la convocatoria de prensa. Habrá un espacio de 30 minutos. Iniciamos esta ronda de preguntas con el periodista Marvin Ortiz de Radio Globo. ¿Cómo no? Buenos días. Buenos días a los de la mesa principal. Buenos días a todos. Este informe del cual usted ha dado lectura, hoy parte del mismo fue divulgado por un medio de comunicación. Sabemos que ya hizo la aclaración. Es responsabilidad del Estado haber filtrado esa información, qué mecanismo utilizar para que esto no vuelva a suceder. Y la otra consulta va orientada, ¿cuáles son las fuentes de información que tiene esta oficina para poder validar este informe? Muchísimas gracias. Su primera pregunta se refería a la filtración, que ya habíamos aclarado un poquito al principio. Obviamente hay compromisos que se tienen que observar en la redacción de informes. Como aclaré al principio, esto, de acuerdo a la metodología nuestra, se comparte una versión para comentarios del gobierno. Francamente no puedo decir de dónde salió la filtración, pero creo que la preocupación fue trasladada a la ministra de Derechos Humanos aquí presente. Yo lamento sobre todo el comportamiento de estos medios de no haber corroborado con nosotros que realmente esta versión no era la versión que estamos presentando ahora, y que la presentación de los datos como se dieron realmente sin contexto no le hace un favor a nadie, no le hace un favor al derecho a la información de todos los que estamos aquí presentes y de todo el pueblo hondureño que tiene el derecho a saber cómo se ha hecho el trabajo, con qué metodología y cuáles son las conclusiones, sobre todo en el tema de patrones y tendencias que se han venido observando por parte de la oficina. Entonces, el tema de focalizarse en los números a nosotros no nos parece demasiado responsable, para ser bien honesta. El tema de la metodología, ¿querés hablar? Sí, el colega periodista Marvin Ortiz preguntaba sobre fuentes de información. La oficina trabaja con múltiples fuentes de información y procesos de triangulación de las mismas informaciones. Entonces, la oficina ha tenido por lo menos 200 entrevistas con testigos, víctimas, operadores de justicia, autoridades civiles, autoridades militares, autoridades policiales. Además, ha tenido información recaudada por las organizaciones de la sociedad civil, evidentemente triangulándolas en nuestras reuniones o en nuestra búsqueda de reunión con las autoridades, repito, civiles, militares y policiales. Hemos analizado videos, hemos analizado fotos. En general, los niveles de cooperación de las autoridades estatales han sido diferentes. Con unas autoridades la relación ha sido muy abierta y constructiva. En otros espacios hemos tenido varias dificultades más. Por ejemplo, en relación a obtener información sobre la investigación a nivel del Ministerio Público, así como también no hemos recibido información sobre órdenes de operación e informes de operación por parte de las autoridades militares. Evidentemente lamentamos este limitado acceso y auspicamos que se pueda en el futuro mejorar en la perspectiva del pleno cumplimiento del mandato que establece la oficina, que también habla de acceso a la información. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar seguidamente la pregunta de la periodista Iliana de la Tribuna
Buenos días a todos. Bien, mi consulta es acerca de la convocatoria que han hecho para el diálogo nacional y si solicitarían ustedes que se incluya o se tome en cuenta este informe que han presentado y también las expectativas que tienen sobre todo en torno a este diálogo. Hola, buenos días. Dos cosas. Hoy a las 4 de la tarde arranca una conversación que nos va a acercar a un diálogo. En eso quiero ser súper cuidadoso en el uso de las palabras, porque a Naciones Unidas se le encargó, se le solicitó por escrito que apoyáramos un diálogo político. Nuestra misión de exploración lo que pudo verificar es que todavía en Honduras no existía un diálogo político. Por lo tanto, la recomendación primera que dio Naciones Unidas fue trabajar para acercar, para crear confianzas. La reunión que hoy se da a las 4 de la tarde en la sede de Naciones Unidas es la primera en que gobierno y oposición se van a reunir, pero les insisto, aquí no está arrancando un diálogo, se están creando condiciones para que exista un buen diálogo. Bien, tenemos más interrogantes de los colegas periodistas. El colega de HTV, por favor, si nos ayuda. Sí, muy buenos días. Yo quisiera saber cómo han interpretado este acercamiento que han tenido con la alianza de oposición, porque decían hoy, por ejemplo, que no iban a existir a esta antesala del diálogo porque no estaba en el país el coordinador, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. ¿Cómo lo han evaluado y qué perspectivas tienen para un desarrollo fluido de este diálogo? Muchas gracias. Quiero respetuosamente pedirles lo siguiente. Todos ustedes están invitados hoy en la tarde y lo que corresponde es, hoy estamos centrados en el informe. Aprovechemos esta oportunidad en que los expertos y los colegas de OACNUD están aquí, preguntemos acerca de ello y cada una de sus preguntas será contestada con toda la seriedad que corresponde, pero hagámoslo en el evento de la tarde, porfa. ¿Tenemos más interrogantes de la prensa? La periodista Sandra Maribel Sánchez de Radio Progreso. Creo que el informe registra mucho de lo que los periodistas vimos, sin embargo, hay en el país casi 30 personas que sus comunidades y sus organizaciones lo reivindican como presos políticos, a pesar de que el gobierno ha utilizado otras figuras penales para enjuiciarlos o criminalizarlos ante los tribunales de justicia. Y no encuentro, o no escuché, o no la mencionaron ninguna alusión a ese tema. Me gustaría, por favor, que amplíen. Gracias por la pregunta. En el informe usted va a ver que se trata el tema de personas criminalizadas por su presunta participación en actos violentos durante la manifestación. Nosotros hemos constatado que hay al menos, o que hubo, 114 personas enjuiciadas por su presunta participación en estos delitos. Los delitos abarcan desde delitos contra la seguridad del Estado y el orden público, contra la propiedad, incluyendo daños, incendios, producción de material explosivo y robo, así como la posesión ilícita de armas, entre otras. Entendemos que 18 casos se fueron desestimados en la fase previa y que 96 de esas 114 personas todavía siguen siendo enjuiciadas al 27 de enero. De estas 96 personas, entendemos que 21 están en prisión preventiva, de los cuales 20 están en cárceles de máxima seguridad, de Ilama y Moroseli. Lo que nos preocupa es que no, en principio hay algunos casos que están en la jurisdicción nacional, que se ocuparían en principio de casos de criminalidad organizada, así que no entendemos muy bien por qué es que se ocupa una jurisdicción que en realidad no tendría que estar a cargo de estos casos.
y que 20 de estas personas, estando en prisión preventiva, están alojadas en cárceles de máxima seguridad, para lo cual, por supuesto, se debe ser muy estricto en la determinación de esa peligrosidad. Entonces nos preocupa estas cuestiones. Por supuesto, entendemos que no hay ninguna persona acusada por terrorismo, lo cual en principio es muy positivo, porque como ustedes saben, la oficina fue muy vocal cuando estas reformas a la ley a las definiciones de terrorismo se hicieron, expresando que estas definiciones contravienen los estándares internacionales de derechos humanos porque son muy amplias y cualquiera podría estar cometiendo un acto de terrorismo en un contexto de manifestaciones. Eso no es nuevo, todos ustedes que nos han venido siguiendo lo saben muy bien. Entonces, ya es un aspecto, digamos, dentro de lo que está pasando positivo, que no haya cargos de terrorismo contra estas personas. Estamos siguiendo estos casos de manera muy cercana para ver que estos casos no sean fabricados, que haya verdaderamente evidencia contra estas personas y que no se intente criminalizar la pertenencia o el activismo político de estas personas. Entonces, le estamos dando seguimiento, como les conté, estas son las últimas cifras que tenemos y las preocupaciones que tenemos. Así que esto es una cuestión en curso, como en realidad este es un informe que se va a ir teniendo que actualizar. Sí, solo para añadir solo un segundo a lo que Soledad acaba de explicar. En relación al enjuiciamiento de las personas que han participado en la protesta, primera preocupación es la distribución de los casos dentro de las diferentes unidades del Ministerio Público. Soledad hizo mención por ejemplo, a la unidad de operaciones especializadas que está conduciéndose estas investigaciones, así también como audiencias dentro de con los jueces de Fusina. Y la oficina todavía no ha tenido claridad sobre cuáles son los elementos que transfieren estos casos a este tipo de jurisdicción. La segunda, otra vez destaco, la detención preventiva del número de personas en cárceles de máxima seguridad. Sabemos que las condiciones en cárceles de máxima seguridad, como en todas las cárceles, están extremadamente preocupantes. Todavía no entendemos cuáles son los criterios que resultan en que estas personas en detención preventiva sean transferidas y mantenidas en cárceles de máxima seguridad. Soledad también habló del delito de terrorismo, mencionó que había 4 investigaciones abiertas por posible conducta relacionada al terrorismo, 2 han sido cerradas, 2 entendemos que todavía siguen abiertas. La definición de terrorismo, como la oficina viene diciendo desde hace un año y más, desde hace más de un año, no se alinea con los estándares internacionales. Aparte de la intervención de la oficina en esto, ustedes saben que también el relator del Consejo de Derechos Humanos hizo comunicaciones oficiales a Honduras para que no se adoptaran las propuestas que no fueron tomadas en cuenta. Bueno, esto es lo que solo quería aclarar. Los defensores de derechos humanos hablan y dicen que es una estrategia ágil del gobierno de Honduras para hacerle creer a la comunidad internacional que en Honduras no hay presos políticos. Pero de acuerdo a los estándares internacionales y a lo que ustedes han visto en los días que se dieron las manifestaciones, cuando fueron apresadas estas personas, ¿bajo qué circunstancias creen ustedes que fueron apresadas? Última interrogante de la periodista Sandra Rodríguez. ¿Aparecen los desaparecidos en el informe postelectoral de la Oficina del Alto Comisionado? Bien, ahora escuchamos las respuestas de la mesa principal. Bueno, la pregunta de la periodista de la tribuna no la voy a contestar porque no es para mí, es para el gobierno. ¿Cuáles son los comentarios? Yo creo que el gobierno tendría que contestarla. Entonces sería bueno que se los preguntaran a ellos. Gracias por hacerme la segunda pregunta sobre el tema de los números. Porque para eso es bueno que hayan venido acá, porque el informe filtrado es totalmente descontextualizado. Entonces les agradezco la oportunidad de poder referirme a este tema. Según la oficina, según el trabajo que hemos hecho,
metodológico, al menos, y estoy diciendo al menos, 23 muertos, 22 civiles y un policía han muerto durante las manifestaciones, ¿sí? 16 de ellos, 2 niños y 2 mujeres, han muerto por el impacto de balas de las fuerzas de seguridad. 13, según lo que hemos documentado nosotros, por la Policía Militar del Orden Público, 1 muerte por la Policía Nacional, 2 que se han dado en este nuevo año en Zavalla, Arizona. No hemos podido verificar si es la policía o es la nacional o la policía militar o el ejército. Hay otras 5 muertes en manifestaciones que estamos todavía investigando. ¿Ok? También nos preocupa, a partir del mediado de diciembre, el incremento al hostigamiento y amenazas de defensores, líderes sociales y activistas políticos. Hemos recibido información de la sociedad civil que al menos hubo 6 muertes de activistas, ¿sí?, que se empezaron a dar, bueno, a partir del 24 de diciembre hasta el 27 de enero. El patrón que queremos señalar acá, o los patrones, son diferentes. El primero es muerte durante manifestaciones por excesivo uso de la fuerza. El segundo ya iría a un patrón diferente, que es las muertes selectivas de activistas, de personas que han tenido relevancia en la organización de estas protestas. Entonces es importante tener el panorama completo y no hablar de 23 muertos así, sin contexto, ¿ok? Entonces, lo importante de este informe es el señalamiento de las diferentes tendencias y patrones que hemos señalado. El tema de excesivo uso de la fuerza, violaciones a la libertad de reunión pacífica, el tema de ataques a periodistas, el tema de detenciones arbitrarias y masivas en el contexto del toque de queda y estado de emergencia, el tema del hostigamiento y amenazas, campañas de estigmatización contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, etc. Esto es lo que les tiene que quedar a ustedes de esta presentación, no el número 23. Desaparecido. Espera, ¿qué quiere? Ante estos crímenes que se Bueno, han cometido. ustedes saben que el deber, la obligación nacional e internacional de la investigación y sanción de los responsables está en los organismos jurisdiccionales nacionales. O sea, el Ministerio Público es quien tiene que investigar y, según las declaraciones del gobierno, el Ministerio Público, junto con otras entidades, incluso con la Secretaría de Derechos Humanos, han formado una fuerza interinstitucional para dar seguimiento a todas estas violaciones de derechos humanos que se han dado a partir del 27 de noviembre. Entonces, está esta fuerza interinstitucional, fuerza de tareas, o exactamente no me acuerdo el nombre, pero equipo interinstitucional. Ellos son los que están encargados de darle seguimiento a estos casos. En paralelo, por supuesto, las fuerzas de seguridad tienen sus propios procedimientos internos, disciplinarios, que tienen que examinar la conducta de sus agentes en el ejercicio de las tareas de control de la manifestación. Nosotros, desafortunadamente, no hemos tenido información de este equipo, de las labores que ha hecho este equipo de tareas. Todos los requerimientos de información que hemos hecho al fiscal general, incluso de reuniones, no han sido contestadas, salvo la excepción de la Dirección de Medicina Forense, que siempre, desde el principio, ha estado muy dispuesta a reunirse con nosotros, a facilitar información. Ustedes saben que el tema de la documentación científica es un tema muy, muy importante en lo que es la persecución penal, y yo doy fe de que la Dirección de Medicina Forense realmente ha colaborado muchísimo con la oficina. La última interrogante era el tema de desaparecidos en el informe.
No, los presos políticos ya lo contestamos, con los 114 personas judicializadas que hemos dado seguimiento, con la situación en las cárceles, con los tipos de cargos. Aclaro que la oficina, según la oficina, hubo 4 investigaciones abiertas por delito de terrorismo, 2 ya fueron descargados el cargo, 2 según nosotros siguen, pero no hay ninguna persona imputada por el delito de terrorismo. Esto para aclarar que según la información que nosotros tenemos, no hay ninguna persona con cargos de terrorismo. Por lo que se refiere a la persona desaparecida, nosotros entendemos que hay una persona que sigue desaparecida, que es un joven que desapareció el 3 en Cofradía, en el contexto de una aparentemente captura. Sin embargo, sabemos que la persona sigue desaparecida, tenemos unos testimonios, sin embargo no hemos tenido la capacidad de triangular esta información con las fuentes oficiales, en la perspectiva que esta persona no aparece en ninguna documentación ni aparece en las postas judiciales. Entonces estamos todavía trabajando este caso para entender efectivamente qué ha pasado. Si me permito destacar un solo punto para cerrar, y que es esencialmente sobre la confirmación de este equipo interinstitucional. El gobierno recibió este informe el 26 de febrero, como se dijo, compartió sus observaciones el 5 de marzo y que fueron incluidas por la parte que son relevantes en este informe. En sus observaciones, el gobierno informa haber establecido un equipo interinstitucional integrado por representantes de la Dirección General de Fiscalía y específicamente específica Dirección General de Medicina Forense, Fiscalía de Delito contra la Vida, la Unidad Fiscal adscrita a la Policía Militar del Orden Público, dependencia del Ministerio, el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y el Ministerio de Derechos Humanos. Lo que quiero destacar un poco como observación final por parte de la oficina en relación a estos esfuerzos por parte de los mecanismos de Estados es que estas son violaciones de derechos humanos y la oficina está buscando identificar un rol más pronunciado por parte de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que por ejemplo en el listado de integrantes de esta comisión no está ni siquiera mencionada. Si no apreciamos el valor de violación de derechos humanos de los hechos que se han dado de la muerte postelectorales, yo creo que nos vamos a equivocar en la respuesta que se brinda. Entonces, una reflexión más de fondo para entender el contexto, para entender las dinámicas, de la forma que las respuestas más apropiadas se pueden producir y efectivamente contribuir a cambiar las dinámicas que se han dado. Gracias. Ya que estamos, entonces, esto está en el informe también, pero recalcar en esa ausencia un poco de la Fiscalía de Derechos Humanos que todos estos casos están en diferentes fiscalías. Algunas están en la Fiscalía de Fusina, otras están en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, otras están en otras fiscalías, en otras partes del país. Entonces no hay un proceso de haber realmente centralizado la persecución penal de estas graves violaciones de derechos humanos, ¿sí? Lo van a ver dentro del cuerpo del informe, pero es solamente para darle un poco más de contexto a esto, a la respuesta del Estado. Bien, cerramos aquí. Agradecemos su presencia a todas y a todos. Muchas gracias por habernos acompañado y en la puerta le estarán entregando el informe oficial que ha sido presentado a ustedes esta mañana. Pasen muy buen día.